Hola chicas, ¿cómo están? Aquí queriendo participar de la charla de hoy. No voy a hacer un preámbulo muy largo, solamente les quiero contar que estas fueron las cosas por las que yo estuve orando en el tiempo en el que estuve soltera y luego cuando ya estuve saliendo con Mario y quería saber si él era el hombre para mí, pues fueron temitas que siempre estuvieron ahí en mi oración. Vamos a estar trabajando en Génesis 24, donde está la bellísima, bellísima, bellísima historia de amor de Isaac y Rebeca. Eh, Esta pequeña charlita la he titulado ¿Qué esperar mientras estás esperando? Qué original, ¿no? Bueno, ¿qué debemos esperar de ese hombre y qué debemos orar para que Dios esté obrando en él mientras llega? ¿Y en qué nos debemos ocupar nosotras mientras él llega? Bueno, ese es el tema. Ay, bueno, problemas técnicos. Bueno, el primer punto, eh, ¿qué debemos esperar de él? Primero, que tenga claro el tema del yugo desigual. Nosotras ya lo debemos tener claro, ¿cierto? Y por supuesto, no buscaríamos un hombre que no amara a Dios, pero dentro del mismo cristianismo hay yugo desigual. Hay veces una mujer muy madura espiritualmente hablando, se casa con un hombre inmaduro, un hombre recién convertido. Mira, no tiene tanto que ver el tiempo de conversión, tiene más que ver con si hay una conversión real, porque desafortunadamente todas sabemos que hay muchas personas que entran a la iglesia y siguen en la iglesia por un tiempo, pero es más emocional, realmente no hay una conversión real, todavía no han entregado su vida a Jesucristo, todavía no creen en la resurrección y en lo que pues la palabra de Dios nos dice que debemos creer para llegar a ser salvos, creer que realmente es el Hijo de Dios, que vino a morir por sus pecados. Es decir, hasta hay gente que lleva años, años, años en la iglesia y todavía no lo ha entendido. Entonces, tenemos que ver que haya yugo igual en ese aspecto, que si yo soy verdaderamente creyente, mi esposo también lo sea. Bueno, ¿y cómo lo vamos a encontrar en la Biblia? Vamos a empezar con esa historia de amor. Voy a tratar de leer rápido y las que me puedan ir siguiendo leyendo allí en sus Biblias, pues súper chévere. Abraham ya estaba entrado en años y el Señor lo había bendecido con todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí le escogerás una esposa. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? De ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá, le replicó Abraham. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá a una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. Entonces, en esta parte, Abraham tenía claro que tenían que escoger una mujer que viniera de su mismo linaje, es decir, de la familia de Dios, trayéndolo a nuestro nuevo linaje, ¿cierto? Tenemos que ser del mismo linaje. Entonces, partiendo obviamente de que él entienda el tema del yugo desigual y nosotras tenemos que tenerlo totalmente claro. Por ese lado, ahí arrancamos. No sé si vamos bien, espero que sí. El segundo punto. Bueno, en este primer punto había notado aquí esta rayita que me parece importante, y es que dentro del mismo cristianismo, como les estaba diciendo, hay yugo desigual. Hay hombres que no entienden que ellos van a ser los sacerdotes de su hogar, que deben ser los pastores de su hogar, que deben ser la cabeza y autoridad. Y no solamente el tema de mandar y que yo aquí se hace lo que yo digo, no es eso. Se trata de que
él debe ser el representante de Jesucristo en sus casas y por lo tanto debe ser un digno embajador de él. Entonces eso debería ser lo más importante, que busquemos un digno embajador de Jesucristo para que se nos sea mucho más fácil la labor de ser ayudas idóneas. Segundo punto, tenemos que orar para que ese hombre esté buscando en el lugar correcto. Veamos el versículo 11, cuando ya el criado se puso en camino. Dice, allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Él se ubicó en un lugar donde sabía que iba a encontrar mujeres y que eran mujeres laboriosas que venían a buscar agua. Luego dice en el versículo 12, empezó a orar, Señor Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Él había obedecido, había ido al lugar donde su amo le había dicho, pero se hizo junto a la fuente de agua porque él sabía que las niñas de casa, las niñas juiciosas, eran las que iban a ir a sacar el agua para llevar a sus casas. De igual manera, tenemos que pedirle a Dios que ese hombre esté atento de ver cuáles son las mujeres que están buscando el agua, pero el agua a la que se refirió Juan en el capítulo 4 del 10 al 13. ¿Se acuerdan esa mujer samaritana que fue al pozo a sacar agua y allí estaba Jesús cansado, con sed? Y él le pide agua a ella. Y ella le pregunta que cómo se le ocurre pedirle agua, porque él es judío y ella es samaritana. Y él le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Y más adelante dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Es algo muy especial que ese hombre te encuentre a ti buscando del agua de vida eterna. Porque si él es un hombre inteligente y verdaderamente un hombre de Dios, él va a querer una mujer que esté buscando de Dios. Entonces, mientras él te busca en el lugar correcto, tú te tienes que encargar de estar en ese lugar correcto, de estar buscando del agua que da vida, que es Jesucristo. También me pareció muy lindo esto, y es que el siervo dice, le pide a Dios que como señal, él le va a pedir a alguna de las mujeres que aparezca que le dé agua, y que la mujer que le dé agua a él y a sus camellos, esa es la mujer que él va a elegir. Entonces es algo especial, y es que él está pidiendo que sea una mujer sierva, una mujer que no sea perezosa, trabajadora, ¿sí? A los hombres les gusta eso, les gusta también sentir admiración por nosotras, vernos que somos activas, vernos que somos serviciales, porque al hombre le gusta ser atendido. Eso no hay que negárselo a nadie, ni nosotras debemos ser negadas a atender a nuestros esposos. Entonces ellos de alguna manera van a ver, porque si es una mujer que nada que ver, que todo espera que le hagan, que todo espera que le lleven, en cambio si es una mujer sierva, atenta, eso llama la atención de los hombres, truquito. Entonces hay que estar sirviendo, ustedes concentradas, buscando a Dios y sirviendo no con ningún otro propósito más que el de agradar a Dios. Lo demás, Él se encargará. Dice aquí que viene una mujer hermosa, que además es virgen, que, bueno, todas las características están allá adelante, y él le pide agua, y ella no solamente le da a él, sino le da también a los camellos. Más adelante dice, voy a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. Alguna vez estudiando yo este verso, leí
que obvio, pues uno dice, no, pues un vaso de agua, ¿a quién se le niega? ¿Sí? Pues lo que pasa es que nosotros estamos ahorita que uno no es sino coger el vaso, acercarse a la nevera, al dispensador, servir el vaso de agua y se lo pasa, ¿no? En ese momento era tire el balde, jale, suba, ¿m? Pero no le iba a dar solamente un vaso de agua al siervo, ella le ofreció a los camellos, y cuando dice los camellos, pues mínimo son dos, y resulta que cuando yo leí esto decía que como los camellos duran tanto tiempo sin beber agua, porque ellos reservan el agua, cuando pueden beber, porque no tienen acceso al agua todo el tiempo, cuando beben agua, beben mucha agua, mínimo 10 litros de agua. Entonces calcule usted cuántas veces ella tuvo que sacar el balde, subir y para darle quién sabe a cuántos camellos. Inclusive dice aquí en el versículo, ya les digo, de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo para buscar más agua, repitiendo la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. Si ven que no tuvo que hacerlo una vez, sino varias veces para que el que escribió dijera que lo tuvo que hacer repetidas ocasiones hasta que hubo suficiente. Es decir, que ella era laboriosa, era servicial. Entonces, muy importante. Tercer puntico. Debemos tener en cuenta que tenga la bendición de Dios. Yo siempre me pregunté con respecto a Rebeca, ¿qué motivó a Rebeca para hacer esa locura de irse con este hombre que venía, ni siquiera vino directamente el que iba a ser el esposo, sino que venía un mensajero a decirle, venga, porque el papá de él quiere que él se case con una buena mujer, una mujer de aquí, de esta tierra? O sea, ni siquiera él fue enviado directamente por el que iba a ser su esposo, sino por el papá. O sea, como que uno dice, no, pues qué interés tiene él. Pero no, miren que, o sea, yo me preguntaba, no lo conoce, no sabe a qué huele, no sabe si le va a gustar, si es alto, si es bajito, gordo, nada. Y entonces yo seguí leyendo toda la historia. Y resulta que cuando ella hace todo esto, él le pone un poco de joyas, le dice quiero hablar con sus papás, y ella se lo lleva para la casa, habla con los papás y él le dice yo soy siervo de Abraham y Dios lo ha bendecido y toda la bendición va a ser para su heredero prácticamente. Entonces ella se da cuenta que tiene la bendición de Dios. Obvio, uno dice no, pues era por la plata. Pero no, yo creo que ella fue una mujer inteligente porque ella se dio cuenta algo adicional, porque ella tampoco era pobre, o sea, ella tampoco era que fuera, ¿no? Ella se dio cuenta de algo adicional, el plus, lo que iba a hacer que todo funcionara era que tenía la bendición de Dios. Y imagínate, el único Dios verdadero, el que estaba solo con Abraham, ella tuvo el discernimiento de entender eso y sin importarle ninguno de los otros asuntos, se fue. ¿Cómo les parece esa mujer? Me parece muy valiente. Y pues me parece muy, muy chévere. En el versículo 34-35 es donde él explica, el siervo explica todo. Y luego en el versículo 58 le dice así que llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Lo que les digo, se lanzó. Y el cuarto puntico al que quiero llegar, y que sería bueno que oráramos por eso, es que ese esposo, ese hombre, quiera descubrirte, quiera conquistarte y quiera amarte. Miren lo que sigue diciendo en el versículo 62. Ahora bien, Isaac había vuelto del pozo de la Jab-Roi porque vivía en la región del Negev. Una tarde salió a dar un paseo por el campo. De pronto, al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista y al ver a Isaac, se bajó del camello. Entonces, ¿quién vio a quién primero? Él a ella, ¿cierto? Luego dice que ella también lo vio a él.
¿Ella qué hizo? Se bajó del camello y luego y le preguntó al criado: ¿quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Es mi amo, contestó el criado. Entonces ella se empelotó, no mentiras, se escotó, se bajó el escote. No, mire lo que dice. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Ella se cubrió. Ella dijo: él me tiene que descubrir a mí. Él es el que debe conquistarme. Él es el que debe quitar el velo que tapa mi belleza. Él es el que debe hacer el trabajo de conquistar. A veces nosotras somos las que tomamos esa iniciativa de, ay no, yo me pongo hermosa para él. Pues obvio, tenemos que ponernos hermosas para él. Pero más que para él, lo tenemos que hacer porque es agradable a Dios que nosotras estemos lindas. Es decir, no con el tema de la seducción, que es que muchas niñas, no lo digo por ustedes, por supuesto que no, pero uno ve que las niñas, así sean cristianas, a veces son mostronas, dan más de lo que deberían dar, y pues al hombre, ¿qué le va a interesar si ya lo tiene ya a la mano, cierto? Entonces, no, dejen que él sea el que las descubra, las conquiste y también destape los secretos de belleza que ustedes tienen. Y al final, ya en el versículo 66 y 67 dice: el criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Entonces, dice que la amó profundamente. Hubo una versión que yo leí que decía: la amó profundamente, me parecía tan lindo. Entonces, que él las quiera descubrir, conquistar y amar para siempre. Espero que les sirva este pequeño mensaje. Las amo, saludos, chao.